La historia de María Rosenthal es sumamente triste. Le tocó vivir una época donde ser hermafrodita fue visto como algo diabólico. El Vaticano fue quien planeó el desenlace trágico de esta monja, que decían estaba posesa solo para cubrir su crimen. Los saluda su amigo Garjo García y les doy la bienvenida a este nuevo video. ¿Sabías que en el Vaticano se encontró resguardada la cabeza de una monja que supuestamente estaba endemoniada? La extremidad es propiedad de la ex monja María Rosenthal y pese a que han pasado más de 300 años, la cabeza permanece casi intacta. Durante cientos de años, la Iglesia vio las malformaciones, enfermedades, el color de piel, de ojos y la inteligencia, entre otras cosas, como algo diabólico, por lo que daban graves castigos a quienes, para ellos, adoraban al diablo solo por ser diferentes a los demás. De hecho, a muchos de ellos se les acusaba de estar poseídos y con esa premisa buscaban asesinarlos o hacerles daño, y muchas veces lo consiguieron. Una de esas ocasiones quedó marcada en la historia donde una monja fue violentada y humillada solo por padecer una condición que actualmente solo el 1% de la población tiene. Pese a que suene como una historia de fantasmas, lo cierto es que la historia de la monja María Rosenthal va más allá de eso. Es algo muy triste que relata la maldad que las personas tenemos por dentro. Para empezar la historia, debemos remontarnos al año 1942 en el monasterio de Hohenwald, en Alemania. Ahí, una monja de nombre Josephine Rosenthal resultó embarazada. Sin embargo, ella aseguraba que eso era imposible, pues nunca había tenido relaciones sexuales con nadie. Debido a ello, la monja fue sometida a distintas pruebas, donde como resultado obtuvieron que efectivamente ella seguía siendo virgen, pero nadie se explicaba cómo eso habría ocurrido. Josephine Rosenthal fue trasladada al Consejo de Benedicto XIV en el Vaticano, cuando tenía 8 meses de embarazo, para realizarle más pruebas y reconfirmar que ella nunca había tenido relaciones sexuales. Al concluir con las revisiones, se afirmó que la monja había recibido una inmaculada concepción, por lo que ese suceso se convirtió en un evento sagrado. Debido a que fue un acontecimiento único, Josephine Rosenthal empezó a ser vista como una santa, por lo que fue trasladada a una capilla para que fuera adorada. En ese lugar fue donde dio a luz, pero lamentablemente fue el mismo sitio donde momentos después perdió la vida, por problemas en el parto. María Rosenthal fue humillada tras descubrir que era hermafrodita. La hija de Josephine llevó por nombre María Rosenthal, quien fue recibida de buena forma por las otras monjas, pero no por el Papa Benedicto XIV, pues al momento del parto se dieron cuenta que tanto la madre como la hija eran hermafroditas, algo que veían como algo demoníaco. La palabra hermafrodita viene del griego hermafroditos, hijo del dios Hermes y la diosa Afrodita, que tenía ambos sexos, femenino y masculino. En la biología se refieren a la presencia de órganos sexuales femeninos y masculinos en un mismo individuo. Al pasar de los años, María Rosenthal fue humillada y acosada constantemente por monjas y sacerdotes que, más allá de ver su nacimiento como un milagro, lo veían como algo diabólico e incluso le pedían salir del monasterio. De igual forma, la gente del pueblo empezó a enterarse de que María era hermafrodita, por lo que empezaron a temerle e incluso odiarla por las mismas razones. Debido a eso, ella empezó a escribir un libro que era un tipo diario donde relataba todos los abusos, humillaciones
y maltratos que recibía por parte de la gente del pueblo y de las monjas y sacerdotes. Tras un plan malévolo de la iglesia, María Rosenthal decide quitarse la vida. Para que el nombre de María no se viera manchado y que la gente no dejara de tener fe, las autoridades eclesiásticas crearon un plan siniestro, en el que la joven debería morir a los 33 años, que fue la edad a la que murió Jesucristo, para que la gente siguiera creyendo en la iglesia y pensara en ella como una santa o una mujer milagrosa. El macabro plan llegó a los oídos de María, quien no quería morir a manos de la iglesia, por lo que decidió ella misma suicidarse realizándose un corte profundo en el cuello. Al ocurrir eso, ella no sabía que, al igual que su madre, estaba embarazada sin haber tenido relaciones. Sin embargo, el feto falleció antes de que ella se suicidara. Se cuenta que en el monasterio Hohenwart, Alemania, allá por 1742, la hermana Josephine Rosenthal apareció repentinamente embarazada. Se le sometió a varios exámenes, dando como resultado la confirmación de su virginidad. Además, se determinó la imposibilidad de quedar embarazada en su estadía en el monasterio. Su historia había llegado a los oídos del abad y, embarazada de 6 meses, fue llevada ante el consejo de Benedicto XIV. Fue inspeccionada nuevamente y se ratificó que Josephine había sufrido inmaculada concepción. A pesar de los intentos de sofocar la popularidad de esta historia, el padre Arik acordó que el supuesto evento sagrado debería ser visto como una buena señal, y Josephine fue movida de su convento a una capilla donde se la podía venerar. Fue un momento auspicioso para el monasterio, fundado en 1074 por el conde Ortolf y su hermana Wiltrudis, el último de la familia noble de la Ratoponen. Josephine había nacido en el convento de monjas y había vivido una existencia ortodoxa. Su único contacto con los hombres era el abad, aunque su estilo de vida fue examinado por cuestiones de fe. Josephine dio a luz a una niña a los 8 meses de embarazo. Lamentablemente moriría en la labor de parto debido a la pérdida de sangre. La niña fue bautizada como María, siendo recibida con entusiasmo por las monjas, mas no así por el consejo de Benedicto XIV, quienes esperaban un varón para usarlo como un nuevo pseudo-mesías y anunciar la segunda venida de Cristo. A pesar de esto, la multitud empezó a venerar a la niña, la consideraban una santa, la visitaban todos los días y pronto se convirtió en un estandarte femenino. Escribiría varios libros sobre el maltrato que recibía la mujer en la institución eclesiástica, tratados que eran recibidos de muy buena manera por el pueblo. Poco a poco, la Iglesia Católica temía el ascenso de una nueva María, amenazando ser cabeza de la institución. Súbitamente, a la edad de 33 años, María cae enferma. Los síntomas se agravan y muere repentinamente. Al inicio de su deceso, fue visto como otro signo mesiánico, al ser la misma edad en la que supuestamente murió Jesucristo. Las monjas, compañeras inseparables de María, embalsamaron sus restos y en el proceso descubrieron que estaba embarazada. El feto había muerto, quién sabe hace cuánto, y fue el responsable de ocasionar el fallecimiento de María. El secreto fue guardado y sus restos pasaron de generación en generación. Lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo colocado con su rosario en una caja de madera, un vial de su sangre dentro de un pequeño recipiente de vidrio y acompañado al conjunto dentro de una caja de pan de oro, un mechón de su pelo y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de la mujer. Debido a la fama, sus restos fueron analizados tanto a inicios del siglo XX como en la década de 1950, y dichos estudios encontraron que sus despojos contenían desequilibrios hormonales únicos. María, al igual que su madre, había sido hermafrodita,
capaz de autofecundarse espontáneamente y dar a luz, una condición extremadamente rara que puede llegar a ser mortal. Un mito verdaderamente fascinante que bien podría explicar las inmaculadas concepciones de los tiempos bíblicos. Una teoría más para la supuesta concepción de Jesucristo. Se dice que el cuerpo de María fue decapitado luego de su muerte a manos de los clérigos fanáticos conscientes del embarazo de esta, creyendo que fue una obra demoníaca más que divina. Tras el suicidio de María Rosenthal, los sacerdotes ordenaron a las monjas que le quitaran la cabeza, la cual embalsamaron y guardaron en una caja junto con una cruz, un frasco con su sangre, un candado y alguno de los escritos que ella dejó en su diario. Si esta historia les ha gustado, amigos, los invito a que la compartan en sus redes sociales. No olviden seguirme en el canal de YouTube. Y si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis y esto me va a ayudar para seguir subiendo más material y poder llegar a más gente. También los invito a que me sigan en la página de Facebook IP Expedientes Ocultos Ciudad Juárez. Por mi parte ha sido todo. Se despide su amigo Carjo García.